www.plan básico universal. Bienvenidos y bienvenidas a DTV Noticias, el informativo parlamentario de nuestro canal. Hoy en un día especial te contaremos lo que sucedió en el Congreso de la Nación, en lo que fueron las 140ª sesiones ordinarias y en este inicio, ¿no?, de un nuevo año, de una nueva temporada parlamentaria, donde hay mucho que hablar, donde hay mucho que debatir, consenso, disenso, debate y mucho más, por supuesto a través de la pantalla de DTV Noticias. Comenzamos con los títulos más importantes. El presidente Alberto Fernández abrió este martes el 140º periodo de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso que desde la previa despertaba expectativas por las circunstancias que atraviesan el país y el mundo, en la que es su tercera visita al Parlamento al mando del Ejecutivo y que tiene como ejes el acuerdo con el FMI y la ratificación del crecimiento económico como las prioridades de su gestión para el segundo tramo de su mandato. Por parte del oficialismo estuvieron ausentes en la Asamblea Legislativa Máximo Kirchner, Juan Carlos Alderete, quien se descompensó, y Gisela Marciota, que tuvo síntomas de COVID. En otros títulos tenemos: el presidente Alberto Fernández se refirió este martes al acuerdo con el FMI en la apertura del 140º periodo de sesiones ordinarias del Congreso y aseguró que no habrá reforma previsional, que no se doblegará la soberanía del país, que no habrá tarifazos ni una reforma laboral. Además, solicitó a los legisladores que acompañen el entendimiento y, por último, advirtió que el acuerdo no relevará al Poder Judicial de avanzar en la investigación. El presidente se refirió a la inflación, la principal preocupación y desafío que tiene el gobierno. No logramos reducir la inflación que heredamos y que es producto de muchos factores que deben ser atacados coordinadamente. A pesar de ello, puntualizó que sería un error negar los datos que hablan de una recuperación, a pesar de quienes quieren hacernos creer sobre una ineficiencia del Estado. Y también el presidente destacó lo que es la recuperación económica del 2021. Se refirió a la economía y destacó que en 2021 terminó con una recuperación del 10,3% del PBI, muy superior a la esperada, que permitió revertir la caída iniciada durante el macrismo. No detuvimos la obra pública con la pandemia y no la detendremos en el futuro. Luego calificó a la industria como un factor relevante. Elogió el crecimiento de la producción agrícola y las pymes. También destacó la industria del petróleo y la minería como áreas de generación de divisas. Afirmó además que avanzarán en convertir los planes sociales en empleo formal. Un pequeño resumen, una pequeña síntesis de lo que hoy sucedía en nuestro Congreso. Hay mucho para conversar también, pero por supuesto tenemos que contarles cuáles fueron las palabras del presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, quien se refirió, entre otros temas, a los siguientes. Bien, si el mundo no comprende que es este el momento preciso en que debemos darle una oportunidad a la paz y que debemos construir nuevas reglas que saquen de la postergación a los millones de desposeídos que apenas sobreviven, otra vez la humanidad estará siendo condenada a padecer la indecencia de los poderosos, entre otros de los temas que también se refirió el primer mandatario. La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento, y en un contexto económico muy complicado. Sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío del gobierno. Con un Estado débil, ganan siempre los más poderosos y pierden las mayorías populares. Fue otra de las declaraciones al respecto
algunas horas de discurso donde también hacía punto en lo que es la obra pública. Ha sido y será un motor fundamental del desarrollo integral. No detuvimos la obra pública con la pandemia y no la detendremos en el futuro. Tenemos 3.700 obras a lo largo y a lo ancho del país. Obras pensadas con criterio federal y ejecutadas con transparencia y equidad. También hacía referencia, por ejemplo, allá en el mes de diciembre, a cerca de 30.000 viviendas cuando se logró la entrega de la vivienda 30.000 precisamente. Bueno, la obra pública es esto que hacía referencia. Me dejaron sin la herramienta, entre otros temas, del presupuesto allá por el mes de diciembre, pero no me han quitado la decisión política de cumplir lo que le prometimos a millones de argentinos y argentinas en la campaña electoral. Ya finalizando y remarcando algunos temas sin acuerdo y puntualmente en este momento tan delicado, teniendo en cuenta la economía de nuestro país, esto que hablábamos del acuerdo con el FMI, la confianza por parte de los organismos multilaterales, no podremos ayudar a construir certezas. El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina, bueno, puede tomar, ¿no? Estas fueron algunas de las palabras explícitas del primer mandatario de nuestro país. Vamos a dejar un ratito de lado las declaraciones porque tenemos que irnos a la calle a ver cómo está el clima, cómo está la temperatura, cómo ha quedado también el post apertura de estas 140ª sesiones ordinarias, algo que ha generado mucha expectativa en la previa después de posponerse lo que fueron las extraordinarias. Quedó ahí algo pendiente y Sofía Raimundes, compañera, ¿cómo estás? Buenas tardes, está desde Pasos Perdidos. Sofi, contanos. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas noches para vos, feliz comienzo, buenas noches también para la audiencia que nos acompaña como todos los días del otro lado. Temperatura y demás, pronóstico extendido te lo voy a dar en la próxima salida, pero ahora les cuento que estamos transmitiendo en vivo y en directo por lo que fue el pasillo por el que ingresó el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, hace algunas horas nada más, como bien estabas adelantando, en el inicio de esta sesión 140 de sesiones ordinarias, también por supuesto lo estaba esperando Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta nacional y la presidenta de la Cámara Alta del Senado, y también Sergio Massa, el presidente de la Cámara Baja de Diputados. Por este mismo pasillo, con una alfombra roja, ingresaron entonces los funcionarios y también estuvieron importantes presencias ministeriales, ¿no? Estuvo Juan Cabandier, estuvo Daniel Filmus, también estuvo Matías Culfas por parte de la cartera de Producción Nacional, Juanchi Zabaleta de Desarrollo Social y demás personalidades, funcionarios muy influyentes y muy importantes en lo que fue este discurso, ¿no?, presidencial que marcó claramente la agenda parlamentaria de lo que va a ser de este 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Así que ahora les traemos un poco de color para mostrarles, ¿no?, cómo quedaron las inmediaciones. A propósito de eso, bueno, creo que había también mucha expectativa al respecto por, bueno, todo lo que vivimos, ¿no?, en este transcurso de pandemia, donde realmente la cosa estaba complicada, donde hubo algunas ausencias por cuestiones lógicas de respetar el protocolo. ¿Sentís que esa expectativa y esas ganas, sobre todo de debatir después de lo que, bueno, no tuvimos esta actividad parlamentaria desde el mes de diciembre, bueno, ¿sentís que hubo ahí como un condimento extra? Sí, exactamente. Además, teniendo en cuenta lo que fueron las últimas elecciones de medio término, el 14 de noviembre del año pasado, 2021, cuando se eligió prácticamente la mitad de la Cámara nuevamente, por lo que ahora la composición del Congreso es muy variada, tanto en el Senado también como en diputados. Hay muchísimas personalidades, algunas mediáticas también, que, bueno, vienen a instalar y vienen a proponer, a debatir nuevas ideas, a diferencia, ¿no?, y en contraste de lo que fue el comienzo de sesiones ordinarias 139 del año pasado, 2021. Así que este nuevo comienzo, además signado por esta salida paulatina de la pandemia, fue claramente muy diferente a lo que sucedió el año pasado, cuando todavía estaba la modalidad mixta, ¿no? Y el presidente dio un discurso que se parece en algunos puntos al que dio este año, retomó algunas cuestiones que había dicho el año pasado, como por ejemplo la explotación del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que sigue estando en agenda. Dijo que eso
hay que volver a ponerlo sobre la agenda parlamentaria, hay que mejorar estas propuestas para que se aprueben lo más prontamente posible, pero sin embargo, obviamente el tema más importante, uno de los temas más importantes, pero claramente lo que marcó este discurso fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Veremos entonces, como vos estabas adelantando, cómo se va a debatir dentro del recinto las diferentes bancas, qué argumentos van a proponer para votar a favor o en contra o abstenerse. También hay un importante porcentaje de abstenciones en off, al menos que vienen diciendo que de tratarse se van a abstener, que se va a dar de cara entonces al tratamiento de este acuerdo técnico con el FMI. Bien. Sofi, también otra de las cuestiones, bueno, hablando un poco del color y mostrándole, y para que también la gente se pueda imaginar esto que veíamos, ¿no? A la entrada, una bancada opositora con banderas ucranianas, por el otro lado, y en cierto sector también estos carteles de no al pacto y demás. Bueno, un poco de lo que fue también el color que se vivió desde el principio de la jornada, ¿no? Sí, exactamente. En alusión a lo que estabas diciendo respecto al conflicto que se está viviendo en el este de Europa, de la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, el presidente comenzó con un minuto de silencio, obviamente, por las víctimas fatales de esta invasión, por lo que fue un tema de agenda sin dudas, y dijo que lo que está sucediendo en Europa, esta guerra, va a repercutir en nuestro país. Y respecto también al no al pacto con el Fondo Monetario Internacional, fueron algunas de las banderas que tenía principalmente la izquierda, ¿no? Que sigue sosteniendo esto de no acordar y revisar cuáles fueron los acuerdos. También lo que estabas adelantando con respecto a la oposición. Hay algo para decir, ya adelantamos y seguramente lo vas a desarrollar a lo largo del programa, es que algunos integrantes de la oposición, no todos, decidieron levantarse cuando el presidente Alberto Fernández, bueno, aseguró que durante la presidencia de Mauricio Macri, la presidencia anterior, se tomó esta deuda sin explicaciones. Bueno, entonces algunos representantes se levantaron de sus bancas y no finalizaron la escucha de este discurso de 1 hora y media del Ejecutivo, que como todos los años, para cumplir con la Constitución y por supuesto con la agenda, vino a brindar ante la Asamblea Legislativa, ante las dos cámaras. Así que por supuesto esto es un tema que va a seguir desarrollándose a lo largo de este día y de los días venideros de esta semana, porque bueno, algunos integrantes también de la oposición dijeron, bueno, no vamos a exigir algo que no cumplimos, no vamos a pedir respeto si nosotros no escuchamos, y si no escuchamos no podemos debatir, no podemos entender el tema, por lo que entonces se diferenciaron, se vio claramente posturas disidentes dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Bien, Sofi, excelente el resumen de lo que ha sido esta jornada, con algunos agregados ahí también. En un ratito vamos a estar, por supuesto, con lo que sucede en la calle, el clima, la temperatura, el tránsito y qué es lo que tiene que tener en cuenta la gente para ir regresando a sus hogares o bien salir a trabajar, dependiendo cómo sea la rutina diaria. Bueno, gracias, Sofi, ya salimos de nuevo un ratito. Gracias a vos, hasta luego. Hasta la próxima. Bien, ahí pasaba nuestra compañera Sofía Raimundes desde lo que es el Salón Pasos Perdidos, haciendo un resumen de lo que sucedía hoy allí en este lugar. Bien, tenemos que hacer foco en lo que fueron las declaraciones hoy a partir del acuerdo con el FMI. La palabra confianza sobre nuestro país fue alguno de los temas que también fueron mencionados. El poder llegar a un acuerdo, puertas hacia adentro y, por supuesto, para con el FMI en este caso. El año pasado, a través del decreto número 8, instruía a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre ese endeudamiento. Quiero dejar constancia que este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino.
Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un... Gracias, muchas gracias. Pido autorización para que me dejen continuar. Muchas gracias. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria, quiero comentarles algo que creo que es una buena noticia. Mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un multilateralismo que se debe... Yo no miento, Alfredo, me conoces, yo no miento. Bien, bueno, un poco de lo que fue este momento, ¿no? En el que de alguna forma se levantaban también miembros de la oposición, bueno, más que nada del PRO, Coalición Cívica y UCR, algunos decidieron quedarse, también, bueno, Alfredo Cornejo, el diputado Alfredo Cornejo, quien de alguna forma increpaba también al presidente, también el diputado Negri lo hacía por su parte, un momento que fue bastante tenso de alguna manera, esperando a poder llegar a un acuerdo con el FMI y que esto sea también lo que no se vea reflejado, no suceda pensando en un consenso para poder finalmente llegar a este acuerdo monetario importantísimo. Pero para eso tenemos que saludar ya a nuestro compañero Carlos Pato Méndez, que está junto a nosotros vía Zoom para hablar sobre este tema, para hablar sobre lo que fue también para él un análisis de esta apertura de sesiones muy importante, las primeras en mi caso. Pato ya es un sabio en el tema, viene hace mucho tiempo trabajando. Pato, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas noches. Mira, varias cosas. Primero, estoy saliendo raro, me parece, ahí, ¿no? Con la cámara, pero bueno. Primero te digo, es bastante singular lo que pasó con el senador Cornejo. Sí. Digo esto porque la verdad que Cornejo es un hombre con mucha experiencia en la política, que fue gobernador de su provincia, que es senador, que fue el hombre que acordó en el año 2007 un acuerdo de Néstor Kirchner con los radicales, que devino en la fórmula de Cristina Fernández y Julio Cogos. Se conoce muchísimo con Alberto Fernández, por eso Alberto Fernández le decía, yo no miento, Alfredo, y vos lo sabés. La verdad que es raro, sí, porque en el Congreso uno siempre ve diputadas y diputados más enfáticos o más vehementes que otros, pero en el caso particular de Cornejo, con más años, la verdad que no daba el perfil para el cruce que tuvo con Alberto Fernández. Tal cual. Segunda cuestión, vos lo pusiste en las placas y está muy bien. Yo creo que un tema novedoso, pero para bien, es que el presidente dijera que la inflación es el gran problema que tienen los argentinos. La verdad que hace rato que venimos con inflación del 45, del 50%, pero la verdad que en el gobierno no se hablaba. Y vos con un 45-50% de inflación tenés problemas en la administración y tenés un problema mayor para ganar elecciones. Fundamental. Así que bueno, me parece bien el reconocimiento, no se hablaba de inflación hasta acá, y tal vez el gobierno empiece con algún proyecto, esto es quizás una expresión de deseos, cuando anuncie el famoso acuerdo con el fondo. Esa me parece que es la otra cuestión. Ustedes algo dijeron. Me parece que es muy importante lo que dijo Fernández y que tiene que ver con la interna. Dice, todavía no está el acuerdo, pero es el mejor que se podía esperar. Por ahí pasa, obviamente que es un acuerdo que a mí me dicen que hoy no sale, pero bueno, son las 8 de la noche con 20 minutos, pero debería estar entre mañana y pasado. Me dicen que lo más importante, que es el tema tarifario, eso ya está medianamente o totalmente arreglado, así que bueno, sería inminente. Bien. Es un acuerdo sin políticas de ajuste, dijo Fernández, no habrá reforma previsional, no habrá reforma laboral y la edad jubilatoria no será modificada. Recordamos que parte de los problemas que tenía el propio Frente de Todos es que aparecieron cuestionamientos internos a estas cuestiones. Pato, Otra cosa que para mí es muy relevante, una cuestión al margen.
Decime, te escucho. No, precisamente eso, que al no haber una reforma previsional, no haber laboral ni tampoco jubilatoria, ¿no? Y también apostando al constante crecimiento económico de acá a los futuros años donde se va a pagar esta deuda, bueno, ¿cuál sería la razón y la forma, ¿no? Tratar de saldar sin este famoso tarifazo o sin ajustar los bolsillos, ¿no? Es un tema también que uno por ahí piensa. Va a haber ajuste, Lourdes, va a haber ajuste. Digo, vos después lo podrás explicar, pero va a haber ajuste, eso no te quepan dudas. Sí. Te digo, a mí economistas que incluso no son cercanos al gobierno me dicen que esto es muy complejo, pero el tema es lo que plantea, creo que razonablemente el gobierno. Bueno, peor es que no haya acuerdo, pero este va a ser un acuerdo con costos, sin lugar a dudas. Hay un dato que es muy importante para el gobierno, tranquilizador. Para un gobierno que no las tiene todas consigo en materia de parlamento, sí, porque tiene los problemas intestinos y porque tiene una oposición muy atomizada y con sus propios problemas. Pero ¿sabés qué fue bueno para el gobierno? El palco de la representación gremial. Estuvo Daer, que es un hombre negociador, estuvo Caló, que es el hombre que maneja la UOM, pero estuvo Pablo Moyano. Te digo que vos juntes a los tres en el medio de mucho lío económico, la verdad que es para nada poca cosa, es un dato, si querés, tranquilizador. Sí. Mucho más tranquilizador, también tuvo un mensaje para todo lo que son las economías populares, para los movimientos sociales. Me parece que eso está bastante encaminado. Bien. No tanto lo otro, no tanto lo otro. Sí. Dime, Lourdes, que te veo. A propósito de esto que vos hablabas del apoyo y la confianza, bueno, la semana pasada finalmente salía este comunicado de que el Banco Mundial iba a volver a prestar la confianza sobre nuestro país, teniendo en cuenta esto, ¿no? La confianza que depositan los organismos multilaterales, empezando a lanzar algunos créditos para la Argentina. ¿Crees que esto también es positivo de alguna forma, que puede, digamos, salir un poco de pensar? Es positivo. Del FMI. Por supuesto que es positivo. Sí. Pero hay otra cuestión. Este año, yo creo que uno de los ministros más mimados o cuidados hoy fue Culfas, que es el ministro de Desarrollo Productivo, porque hubo mucho dato de cómo creció la industria del conocimiento, cómo creció la industria automotriz, cómo crece la construcción. Y la verdad que eso es, bueno, me parece que hay una cuota parte importante del ministro Culfas. Pero sin embargo, Culfas habló con nosotros esta tarde y dijo: miren que la economía este año 2022 no va a crecer tanto, porque ya el 2021 se venía de un 2020 que era la nada misma. Ahora se creció el 10 y dijo Culfas, optimista, que se va a crecer entre un 5 y un 6. Ojalá, ojalá. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Que se va a crecer menos, que se va a crecer entre un 3, 4%. O sea que, bueno, el impulso que teníamos lamentablemente no se va a sostener, pero la verdad, si a mí me decís, vamos a cerrar con el 5, pero chapó, es un muy buen número. Sí, total, porque además, también dio otro dato tranquilizador. Culfas dice, vamos a tener los dólares, porque este es el problema cuando vos creces y no tenés dólares. Si no tenés dólares para comprar maquinaria, acá no se puede trabajar. Bueno, dijo Culfas que eso va a estar, así que la verdad que me parece es un buen dato. Bien. Otra dura de Alberto Fernández fue durísimo. Yo creo que no con toda la justicia, sino con parte del Poder Judicial, básicamente los que dicen que son socios del Poder Económico, hablando de la disputa por el precio de las tarifas telefónicas y señalando a un grupo económico, un grupo periodístico muy importante. Apelaron, no estaban de acuerdo con las tarifas oficiales y la justicia falló a favor de ellos. Bien. Así que te digo, me parece muy entendible lo que hizo Fernández en materia de reivindicación de la política de salud. Me parece que el acuerdo es lo que hay. A mí me quedo con esto de la inflación. Ojalá se pueda hacer algo, que estemos todos más tranquilos. No sé este año. Y lo otro, Lourdes, lo otro que la verdad que el tema fue relativizado. Sí. Nosotros hablamos con un diputado, Ramiro Gutiérrez, que dijo el año pasado tampoco vino, pero indudablemente la ausencia del ex jefe de bloque Máximo Kirchner, te digo, tocaste un tema, te suma una cuota de incomodidad, te suma incomodidad, ¿me entendés? Sí. Habrá que ver cómo se resuelve, a lo mejor el tema va decantando, pero su no presencia hoy es un tema.
y me parece que muchos hubiesen preferido que estuviera, pero no está. Y es parte de los problemas que tiene el gobierno, que yo creo que intentará cauterizar y cicatrizar hasta que, bueno, esto llegue y se termine aprobando. Pato, seguiríamos hablando un montón porque van surgiendo preguntas, pero bueno, el tiempo apremia. Vamos a tenerte seguramente ya mañana hablando mucho más de este tema, así que realmente te agradecemos y bueno, ojalá que todo sea bien para el bolsillo de las argentinas y los argentinos. Chau, Lourdes, hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Ahí pasaba nuestro compañero Pato Méndez haciendo un resumen de lo que fue precisamente hoy el discurso sobre acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero debemos escuchar también las palabras del presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, quien hacía alusión a este tema, entre otros. Me gustaría poder contar con la presencia de muchos de los que tuvieron responsabilidades políticas y técnicas de lo que pasó en el 2018. No con ánimo de chicana y sin ningún ánimo de confrontación, sino que creo que me parece que nos hace más consciente a la hora de llevar adelante la discusión sobre la solución del problema, que podamos discutir en serio la generación del problema, que lamentablemente nuestro bloque antecesor, que fue el Frente para la Victoria, intentó en el año 2018 y no lo pudo conseguir. Aparte, no puedo dejar de mirar las cosas que todavía se siguen diciendo, ¿no? Recomiendo leer la nota que en Diario Perfil le hace Fontevecchia a Sturzenegger el pasado fin de semana, donde deja con claridad que fueron a cambiar deuda en manos de tenedores privados por deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo dice en estos términos, ¿no? Entonces, que lejos estuvo ese endeudamiento de cumplir los objetivos que están en la Carta Constitutiva del Fondo Monetario Internacional, sino que, dicho en palabra de él, vino a funcionar como una especie de canje interno de aquellos que se querían ir de sus posiciones de bonos en dólares y para eso aprovecharon los dólares del Fondo Monetario Internacional. Así que cuando más leo y escucho esos comentarios, más ganas me gustaría que podamos debatir a fondo ese problema. Muy bien, otro de los temas haciendo referencia al Fondo Monetario Internacional. Declaraciones del presidente del bloque del Frente de Todos. Tenemos también declaraciones de Carlos Moroni, precisamente del ministro Carlos Moroni, ministro de Trabajo y Previsión de la Nación, hablando de otros temas económicos, como por ejemplo la inflación y además, bueno, en este caso Matías Culfas, quien es el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Escuchamos. El tema inflación es un problema argentino que arrastra muchísimo tiempo y evidentemente es un problema. Ahora, la verdad es que lo que mostró el año pasado, que aún con una alta inflación, logramos que las negociaciones colectivas la superaran. De modo tal que la herramienta, la negociación colectiva, que es uno de los mayores ejemplos prácticos que tenemos de diálogo social. Yo digo, estamos acostumbrados a que esto suceda en la Argentina como algo natural, pero no es algo natural en el mundo. Demostró que la negociación colectiva, con la suficiente flexibilidad y las reaperturas que sean necesarias, consigue superar la inflación. ¿Hemos conseguido superarla por mucho? No, por 3 puntos, pero hemos marcado la tendencia. Ahora, la verdad que tuvimos, la inflación es un problema en sí mismo que tenemos que atacarlo. Bueno, la verdad que creo que fue un discurso, un momento bisagra para la Argentina. Una Argentina que empieza a superar los peores momentos de la pandemia, los peores momentos de la crisis económica. Venimos de un 2021 de fuerte recuperación económica y bueno, la idea justamente es consolidar esa reactivación. Vimos un discurso mirando al futuro, es decir, que por supuesto hizo el debido informe de situación al Congreso, al país, al pueblo argentino, pero hablando del futuro, hablándole de lo que tenemos que construir para adelante, de 10 objetivos productivos, de misiones industrializantes, de que Argentina realmente consolide un escenario donde pueda generar cada año 200.000 puestos de trabajo más, que pueda reducir la pobreza, sacar 1 millón de argentinos de la pobreza año a año, duplicar las exportaciones de aquí a fines de esta década. Bueno, un discurso de futuro y de esperanza basado en hechos reales y no en discursos. Bien, el resumen de lo que ha sido esta primera parte de nuestro programa. Nosotros tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, muchísimo más de DTV Noticias.
que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ...20:33, seguimos en DTV Noticias, el programa informativo parlamentario de nuestro canal, y tenemos que repasar lo que fueron otras de las declaraciones del presidente Alberto Fernández hablando sobre un proyecto político. Nuestro proyecto político nació para oponernos a lo que, desde nuestro punto de vista, era el desastre y el desorden de la administración anterior. Nacimos para hacer una alternativa, para dar una respuesta de esperanza al despropósito. Ahora bien, un proyecto político no se sostiene solo como una coalición coyuntural o solo como una respuesta puntual a una crisis específica. Un proyecto político se sostiene con su vocación de seguir representando a las mayorías, con propuestas inclusivas y reformadoras, con espíritu de amplitud y diversidad. Se potencia construyendo la gran avenida del progreso, del desarrollo, de la justicia social para la Argentina. Se trata de proponer, se trata de construir. Bien, bueno, proponer, construir, entre otras de los términos utilizados por Alberto Fernández. Pero para esto también hay que hablar de algunos proyectos de ley que van a ser enviados desde el Ejecutivo hacia el Congreso de la Nación. Vamos a repasarlo en placas, ya está bien descrito para que esos nuevos objetivos puedan alcanzarse. Bueno, es fundamental avanzar en una agenda legislativa que ya se propuso en 2021, entre otras, por ejemplo, la Ley para el Desarrollo del Cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial. El desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial, que ya tiene la media sanción, nos permitirá generar 10.000 puestos de trabajo en los próximos años con una perspectiva federal, entre otros de los temas más importantes. Además, la Ley de Inversiones Automotrices para estimular nuevos proyectos y crear
nuevos puestos de trabajo, ¿no? Pensando también en una importante reactivación económica después de lo que ha sido la pandemia. Hoy la principal salida, el camino de salida a la luz al final del puente es esto, ¿no? Poder generar puestos de trabajo. Ley de electromovilidad, otro de los temas que va a ser planteado por el Ejecutivo en el Congreso para estimular la fabricación y difusión local de los vehículos eléctricos y trabajar en la cadena de valor del litio. Que a propósito del litio también ya fueron anunciadas la semana anterior una gran apuesta para lo que son los institutos de litio en Jujuy, hablando de apuesta a la ciencia y la tecnología. Continuamos con la próxima placa, ley agrobioindustrial. También hace muy poco hubo encuentros entre el sector agro de nuestro país para poder tratar, entre otros temas, esta ley para estimular a la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor en las economías regionales. El horizonte es 2030, en este caso, y esta ley permitirá crear 700.000 puestos de trabajo y así también impulsar exportaciones por 100.000 millones de dólares. Claro, generar divisas, que es el principal objetivo en esta ley bioagroindustrial. Ley de compra argentino también para fortalecer el poder de compra. Algunas leyes que han, proyectos de ley en realidad que han ido quedando de lo que fue lo que es sesiones extraordinarias, lo que fueron los proyectos que se presentaron en sesiones extraordinarias que, bueno, han sido también de alguna forma reciclados para estas sesiones. Para fortalecer el poder de compra del Estado, como recién mencionaba, como elemento de tracción para el desarrollo industrial, en particular en nuestras pymes y cooperativas. Más trabajo argentino, hablando de pymes, se reportó un crecimiento en la industria pyme, esto que también fue reportado la semana anterior y que lo contábamos a través de la pantalla de Diputados Televisión. Bueno, un crecimiento importantísimo teniendo en cuenta el trabajo que han tenido que hacer los emprendedores, pensando en disminuir todo lo que es la cuestión impositiva, apostar a las microempresas y demás. Ley de desarrollo hidrocarburífero para ampliar el potencial de nuestra industria, sea palanca para el desarrollo industrial, la creación de empleos y el desarrollo exportador. Otro de los temas muy analizados y ahora, bueno, planteados en un futuro. A esta agenda agregaremos 3 nuevos proyectos que serán remitidos durante este año. La ley de nanobiotecnología, una ley que extienda y supere a la actual ley de biotecnología moderna, haciendo referencia también a la apuesta en este campo desde la infraestructura, desde el conocimiento para aquellos proyectos, financiación de proyectos para emprendedores que puedan seguir creciendo en este campo. Ley de hidrógeno, que estimule y reglamente el desarrollo de esta actividad que es presente y es futuro y donde Argentina aspira a presentarse en un lugar de liderazgo mundial. Ley de Sistema Nacional de Calidad para dotar nuestra producción de mayor autonomía, control y desarrollo también. Evitar los frecuentes casos en que Argentina no puede exportar productos de clase mundial. Otro de los temas también, teniendo en cuenta que bueno, Argentina va a optar por la exportación en este crecimiento económico. Ley de empleo joven también, apostar a la inserción laboral joven y poder achicar de esa manera también las brechas entre la salida del colegio, de la preparación secundaria o terciaria hacia el mercado laboral. Otro de los temas importantes, ley de Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030, ley para modificar el sistema de inteligencia y ley para proteger los derechos de las personas con discapacidad, algunos de los tópicos más importantes que desde el Poder Ejecutivo, en este caso, serán presentados en el Congreso de la Nación. Vamos a tener nuevamente declaraciones del presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Lo escuchamos. Me parece de una enorme irresponsabilidad la actitud que tomó el bloque del PRO retirándose de la sesión. Pero prefiero quedarme con el vaso medio lleno, ¿no? Y en eso me encuentro con la actitud de la Unión Cívica Radical, del bloque de Evolución, de la coalición cívica, de los bloques provinciales, de los sectores de izquierda, que se quedaron en el recinto a seguir escuchando y reflexionando con las palabras del presidente de la Nación
cuando seguramente muchos de ellos tenían la misma mirada crítica respecto a lo que podría estar diciendo el presidente de la Nación de aquellos que se levantaron y que se fueron. A mí me parece que hay también cierto cansancio de muchos diputados y diputadas de la oposición que ya no quieren ser arrastrados de las narices por algunos espacios políticos que nos llevan a estas situaciones que en lugar de tender puentes terminan cavando trincheras entre los bloques políticos y los distintos espacios que tenemos representación en esta Cámara de Diputados. Así que valoro muchísimo a aquellos que se quedaron porque nos va a permitir sin lugar a dudas transitar un camino de mucha más tranquilidad, de mucha más serenidad, de mucha más institucionalidad que esperemos que la podamos lograr. Bien, palabras de Germán Martínez, el diputado que es presidente del bloque del Frente de Todos. Tenemos ya una comunicación con nuestra compañera Daniela Mosetti, quien está en línea para hablar, entre otros temas, del vínculo con la oposición y de lo que sucedía hoy en esta apertura de las 140ª sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, un día especial, largo, lleno de información y van pasando las horas y la verdad que nos van surgiendo nuevos análisis, vamos repasando las declaraciones, vamos encontrando nuevas cosas en lo que vimos hoy al mediodía. Bien, hubo algunos puntos quizá que uno pensaba que, bueno, ya venían arrastrando de alguna forma esto de, bueno, tratar de calmar la grieta, de tratar de, o si hay realmente grieta, tratar de acomodar las cuestiones entre la oposición, el oficialismo. Bueno, hoy fue una apertura de sesión bastante compleja, bastante tensa, ya empezando por el simple hecho de tener banderas ucranianas, en este caso en las bancadas de la oposición. Bueno, en la previa, ¿cómo se veía esto? ¿Se imaginaba en algún momento que se levantaran los diputados del PRO, por ejemplo? Mira, primero fue una jornada que ya arrancó con mucho simbolismo. A ver, primero, ya viendo desde los balcones, bueno, ¿quién puso la bandera ucraniana? Exacto. ¿Quién no la tiene en la banca? ¿Por qué algunos tienen carteles con respecto a Corrientes? ¿Qué va a decir el presidente con el tema de los incendios? Bueno, ya en la puesta en escena de lo que fue el recinto, ya primero un primer paneo de cómo estaba el clima. El tema del PRO un poquito se pudo anticipar porque el ala dura está más dura que nunca. Ya habían anticipado que se sentían tocados, molestos, afectados por algo que sabían que probablemente iba a ser uno de los tramos más duros del discurso de Alberto Fernández. Bueno, podían tomar esta actitud. No solo que se fueron, sino que, bueno, ahí cuando vemos las declaraciones del presidente, hay un bullicio, unos gritos, acusaciones, dedos levantados. La verdad que nosotros vemos solamente la parte de la transmisión oficial que está el presidente, pero del otro lado se veían parados en las bancas, gritándose, que culmina con la salida de diputados y senadores del recinto. Ahora, eso fue una foto del momento, un detalle, algo anecdótico. ¿Esto se va a traducir en el voto del PRO diferenciado, por ejemplo, del resto de Juntos por el Cambio? Esta es la discusión que comenzó a surgir esta tarde dentro de la oposición. ¿Se puede empezar a vislumbrar? Sí. Dani, también, bueno, entendiendo lo que ya viene sucediendo, por ejemplo, y que se notó mucho allá por el debate del presupuesto, ¿no? O sea, por diciembre de 2021, es como que viene acumulando capítulos que hoy, y que recién también lo hablábamos con Pato particularmente, hizo que uno de los referentes de la oposición, como es Alfredo Cornejo, bueno, se levante contra el presidente, ¿no? Digo, estamos notando y viendo figuras importantes dentro de la oposición que están haciendo público su descontento frente a este tema, por ejemplo. Claro, bueno, ahí yo lo escuché a Pato que decía que lo sorprendía de parte de Cornejo. Me sorprende desde el debate del presupuesto y después de lo que fue bienes personales, esta actitud de los diputados como muy reactivos a cualquier declaración, o sea, levantarse e irse. El Congreso es un ámbito de debate natural, no deberían, cada uno dice lo suyo y el otro opina, no es para levantarse e irse, pero en ningún caso. Máximo Kirchner evitó directamente estar ahí,
por un lado se interpreta como que no quiso ser el centro de la escena, sabía que iba a estar mirando, pero con su ausencia también dejó mucho para analizar. Entonces, bueno, está como Dani, inquieto el Congreso. Sí, a propósito de eso, ahora te cambio y te pregunto por los que se quedaron, ¿no? Que decidieron, bueno, quedarse, como por ejemplo lo hizo el diputado Manes, decidió quedarse, bueno, de alguna manera para esto promulgar la conciliación, la escucha, esto que se necesita, porque sabemos que está compuesto por un disenso, un consenso, un debate en el medio, 3 fracciones importantes que son parte de este submundo parlamentario, ¿no? Sí, bueno, la foto de Manes, que quedó como muy simbólico de la jornada de hoy, la foto de Manes solo, con las banderas de Ucrania. Manes forma parte del bloque del radicalismo, que el bloque del radicalismo eligió no irse, al igual que la coalición cívica y los bloques más pequeños que integran también Juntos por el Cambio. O sea, ahí hubo no fue una ruptura, sino que hubo una libertad de acción. Bueno, el PRO decide irse. Creo que también porque el PRO se sintió más tocado, a Mauricio Macri. Entonces, a eso también... ¿Eso crees que fue el disparador? Está muy tenso. Creo que estaban esperando, se sabía que Alberto iba a ser fuerte con respecto a eso. Yo creo que la solución a esto, como vos me planteabas en el inicio, a ver si se logra unir esa grieta, tiene que empezar a sesionar el Congreso. Se tienen que empezar a tratar esa lista de temas sobre la cual hay mucho acuerdo en un montón de temas y darle la importancia y la relevancia al acuerdo, pero no olvidar el resto de los temas también. Bien. Dani, un placer como siempre hablar con vos. Vamos a estar seguramente desarrollando este tema en los próximos días también. Bueno, gracias Lourdes. Buenas noches. Hasta mañana, compañera. Ahí pasaba Daniela Mosetti, quien, bueno, hacía un resumen de lo que era esta ríspida entre la oposición y el oficialismo. Pero hay que ir a la calle porque la calle está llamando con Sofía Raimundes desde el móvil. Bueno, una noche, ¿se puede decir linda o hay algo de viento? ¿Qué está pasando ahí afuera? Lu, exactamente, lo prometido es deuda. Ahora sí venimos con los datos del tiempo y del pronóstico en esta salida desde exteriores. Es una noche realmente preciosa, 23 grados la temperatura en estos momentos en Capital Federal y los alrededores, a pesar de que estamos en la plaza de los 2 congresos rodeados de las principales arterias de aquí, de Congreso justamente. No hay prácticamente viento, es una zona ventosa justamente porque hay muchísimo tránsito, movilidad de autos y de camiones, de colectivos. Bueno, en estos momentos está bastante calmo. Recordamos también que es 1 de marzo y es feriado de carnaval, así que seguramente el panorama para mañana sea diferente. Lo mismo va a ser también con el clima porque se pronostican 29 grados de máxima para mañana miércoles, ya mitad de la semana, ya casi estamos terminando la semana. Mañana miércoles 29 grados de máxima. Para pasado mañana desciende un poco la temperatura, entre 25 y 26 grados de máxima es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Y para el viernes, bueno, sube nuevamente la temperatura, 28 grados, pero parece que para el fin de semana, sábado, domingo, a pesar de que falta mucho todavía, hay pronóstico de probabilidad de precipitaciones, 80% de probabilidad de lluvias aproximadamente, pero falta muchísimo para el fin de semana. Lo cierto es que hasta el viernes podemos disfrutar todavía de estas altas temperaturas de verano, arriba entonces de los 29 grados y por supuesto aprovechar el aire libre, obviamente con todos los cuidados pertinentes, consumiendo mucha agua. Vamos a tener mañana mucho calor en Ciudad de Buenos Aires y los alrededores, y además también el comienzo de las clases presenciales, principalmente en provincia de Buenos Aires y en el resto del país, porque en Ciudad de Buenos Aires ya habían comenzado el lunes pasado, 22 de febrero, al igual que en algunas ciudades de Mendoza, así que se vuelve a la rutina, empieza marzo y empieza con todo, porque hoy es 1 de marzo, tuvimos muchísima actividad parlamentaria como todos los 1 de marzo, pero bueno, comienzan entonces los chicos, las chicas, todo el alumnado a ir a las clases nuevamente. El tránsito comienza entonces a estar más cargado, así que mañana será otra historia, como comienza también las clases, comienzan un montón de actividades, así que ya estaremos con los últimos detalles de lo que pasa en las principales arterias, los principales accesos aquí en Ciudad de Buenos Aires, principalmente en las zonas aledañas, en las inmediaciones de nuestro Congreso de la Nación Argentina, que como están observando a mis espaldas, la explanada y completamente iluminado, está hermoso.
Excelente, Sofi. Bueno, se va terminando este fin de XL. Vos ya lo mencionaste, ya contaste todo lo que pasaba. Mañana estar hidratados, a cuidarse mucho del sol porque va a ser una jornada de mucho calor. Ahora buen descanso y a volver a la rutina nuevamente. A consumir mucha agua y siempre utilizar protección solar. Sabemos que hay un proyecto que indica, ¿no?, que debería estar incluido dentro de las obras sociales para, bueno, abaratar los costos porque es un bien muy necesario. A cuidarse muchísimo del sol para prevenir enfermedades. Lourdes, que tengas una excelente noche, una excelente jornada también para los que nos acompañan y nos vemos mañana. Gracias, Sofi. Hasta mañana. Bien, ahí pasaba nuestra compañera Sofía Raimundes desde Exteriores, bueno, contándonos la realidad de la calle a esta hora, una jornada espectacular que ya va cerrando y que mañana, bueno, vuelve todo a moverse de manera normal. Tenemos que presentar ahora sí a Julián Domínguez, quien es, bueno, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hoy estuvo hablando en la segunda edición de Diputados Televisión y esto fue lo que dijo. Primero decirte que hemos citado a todos los agregados agrícolas que están en el país. A partir de mañana vamos a estar trabajando esta semana y la próxima, analizando todos los escenarios internacionales. Por lo tanto, las conclusiones las tenemos en 15 días, donde estamos evaluando y viendo de qué manera impacta, qué oportunidad y qué mercado tiene la Argentina. Eso en cuanto al escenario global del conflicto, del conflicto en Ucrania. Respecto de las metas productivas, bueno, este año fue récord de exportación de vino y vamos a estar en la fiesta de la vendimia celebrando eso y anunciando un plan de financiamiento de 40 millones de dólares para los 18.000 productores que necesitan intensificar la estrategia de riego de sus granjas. Y la otra semana en Expoagro, donde esta edición, la edición 15 de Expoagro, es la edición donde va a haber 600 stands, es la mayor muestra de Expoagro de maquinaria agrícola. 600, la última en la época de la administración del macrismo fue, la última Expoagro presencial fue de 520 stands de maquinaria, este es de 603 maquinarias en particular, 40.000 metros cuadrados más, lo cual, y compromiso de entrega casi a fin de año de las maquinarias nacionales. Con lo cual el escenario agro-bioindustrial es un escenario que crece, donde se está invirtiendo y absolutamente esperanzador. El desafío que tenemos es profundizar la industrialización y exportar, en vez de exportar alimentos para animales, podamos exportar alimentos con valor agregado para las personas. La palabra del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. Es momento de hablar con uno de nuestros compañeros porque hoy ya vamos a estar anticipando de lo que será la apertura, la vuelta a la pantalla de Diputados Televisión de Mundo Villa, nuestro programa, uno de los predilectos míos particularmente. Y me estaba contando que ya tiene mucha trayectoria. Joaquín Ramos, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches. Buenas noches, así es, Lourdes. Estamos contentos de arrancar un nuevo año acá en Diputados TV, en un programa que es distinto. Me parece que es una propuesta absolutamente distinta de lo que tiene la televisión argentina, porque es un noticiero que refleja la realidad de los barrios populares de la Argentina, con periodistas de los barrios. Y bueno, estamos otra vez en la pantalla de Diputados TV mostrando y contando realidades distintas para también romper prejuicios, romper los estigmas que genera muchas veces el medio. Desde Diputados TV buscamos cambiar esa mirada. Y arrancamos hoy a partir de todos los martes a las 23 horas. Excelente, muy bien. Nos va a visitar, por supuesto, también una diputada, la diputada Verónica Cáliva, del Frente de Todos, y va a estar con nosotros también el militante social y un gran referente cultural del barrio de la Villa 21 Barracas, Julio Zarza. Así que van a estar visitándonos diputados para contarnos también sus proyectos sociales, también su impronta social que tienen, trabajo, y referentes y organizaciones de los barrios que trabajan muchísimo también para cambiar realidades en un año donde realmente las villas y la crisis social está en la agenda. Seguro, seguro. Bueno, entonces que se queden prendidísimos a nuestra pantalla porque van a estar todo el trabajo y lo que va a ser esta nueva temporada de Mundo Villa para que ustedes no se lo pierdan. Gracias, Joaco. Muchos éxitos.
Muchas gracias a vos. Nosotros tenemos que despedir, ya es momento de cerrar esta primera edición de DTV Noticias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Mi nombre es Lupes López. Chau, chau. Volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidando